Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. En todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos.
radioclanfm.com. Ingresá y entérate por qué es la página más visitada. radioclanfm.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Ahora sí vamos a escuchar a nuestro primer candidato que cabeza nuestra lista a diputados provinciales, nuestro líder y conductor, Jorge Cómica. A los distintos representantes de los distintos sectores y actores económicos, sociales, culturales que hoy están aquí presentes. Como ustedes saben, hemos invitado a jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, hemos invitado a docentes, tanto universitarios como también docentes de las distintas escuelas públicas de carácter provincial. Hemos invitado a los trabajadores desocupados, también hemos invitado a los trabajadores del sector privado, de la industria de la construcción, que están fuertemente damnificados. Hemos invitado a amas de casa que hoy no tienen la posibilidad de recurrir a la moratoria provisional por la interrupción de las políticas públicas del gobierno. Hemos invitado a los comerciantes que están fuertemente afectados por la reducción de ventas. Hemos invitado a empresarios de la construcción que sufren cotidianamente la parálisis de la obra pública. Hemos invitado a médicos, enfermeros, trabajadores de la salud que están fuertemente sufriendo las condiciones que efectivamente padecen hoy por el sistema de salud. Hemos invitado, inclusive, para que nos sigan por streaming, a muchos agentes de las fuerzas de seguridad por las asimetrías salariales que tienen y obviamente lo que eso implica. También a magistrados y funcionarios. Hemos invitado a emprendedores que están fuertemente damnificados por la reducción abrupta del nivel de ventas. Hemos invitado claramente a jóvenes, a mujeres, hemos invitado a muchísima gente que efectivamente interpreta desde el punto de vista de hacedores culturales, representantes de la actividad política y representantes en general del pueblo de la provincia del Chaco, como agricultores de agricultura familiar, como medianos productores, como grandes productores, como industriales. En fin, digamos, hemos tratado de convocar a través de este streaming como una fórmula para llegar a distintos lugares de nuestra tierra y que hoy se congregan en partidos, en espacios públicos y obviamente a través de la comunicación que se da a través de las redes sociales de base digital. Yo quería transmitir al pueblo del Chaco este último mensaje y transmitirle claramente que nosotros tenemos la oportunidad el próximo 11 de mayo de votar en virtud de tres cuestiones que son esenciales. Primero, votar con memoria.
Segundo, votar para poner límites. Y tercero, votar para construir futuro. Nosotros consideramos que es importante votar con memoria por una razón muy sencilla. Nosotros tuvimos nuestras administraciones provinciales que permitió tener un 2,2% de superávit fiscal de los recursos totales. Y eso permitió claramente tener una provincia ordenada fiscalmente, que permitía un orden en el funcionamiento del sistema económico, financiero y productivo de la provincia. Pero, lamentablemente, esa cuestión hoy está dañada por la pésima administración del gobernador Esdero. Pasamos del 2,2% de superávit fiscal a 8% de los recursos totales de déficit. Eso significa claramente que el año pasado la provincia incurrió en 212.000 millones de pesos. Y le hablo a su electorado, al electorado que lo votó a Esdero el 17 de septiembre del año 2023. Lo votó para un cambio responsable, no para un cambio irresponsable, que vuelque las finanzas públicas después de un orden que nos costó conseguir. Entonces, quiero transmitir esto con mucho énfasis. Pasamos de una provincia superavitaria a una provincia deficitaria. Pero no solamente tenemos que tener en cuenta el déficit del 2024, sino que las proyecciones para el año 2025 indican 350.000 millones de pesos de déficit e inclusive hasta 400.000 millones de pesos en las peores proyecciones. ¿Eso qué significa? Significa que la provincia acumularía en 2 años de gestión 600.000 millones de pesos de déficit. Y significaría claramente que este gobierno no puede pagar ni medio aguinaldo, ni tampoco los salarios en tiempo y en forma, debiendo recurrir o al auxilio financiero de la Nación, o a más endeudamiento, o eventualmente a diferimiento en las obligaciones. Eso significa cronograma de pagos o eventualmente la emisión de bonos tipo quebracho. Entonces, esto no es una tendencia alarmista, esta es la realidad. Con la gestión de Milei, Esdero se ha subordinado a la política nacional y entonces no es un socio, es un cadete que cumple órdenes. Y en ese sentido quiero transmitir con absoluta precisión: el volumen total de anticipos financieros que ha logrado es equivalente a 315.000 millones de pesos. 120.000 millones de pesos, un anticipo anual que tiene que amortizar de acá al 31 de diciembre. Pero también el resto son anticipos de carácter mensual que se dan y se reciben, pero son 315.000 millones de pesos. Y la verdad es que nosotros en esa situación desde el punto de vista fiscal no le queda ni para aumentar salarios, por lo tanto que los empleados públicos no tengan expectativas, ni tampoco para hacer obra pública, por lo tanto que no tenga ninguna expectativa la industria de la construcción, ni tampoco los obreros de la construcción, porque efectivamente nosotros teníamos 622.000 millones de pesos de obra pública, casi el 20% del presupuesto, y esta gestión va a tener tan solo 123.000 millones de pesos, de manera que solo pueden inaugurar las obras que nosotros empezamos, muchas de las cuales tampoco pueden terminar y ni siquiera ninguna pueden iniciar. De manera que esa es la primera situación, votar con memoria. Nosotros fuimos una administración responsable, con superávit fiscal, con récord de obra pública, con crecimiento del Producto Bruto Geográfico, que es el valor monetario de los bienes y servicios que producimos en el año, equivalente al 5% anual acumulativo. Y a su vez generamos una tasa de desocupación en promedio del 4,2%. Hoy la tasa de desocupación tiende a ser de 11%. Aumentó la tasa de desempleo. Pasamos de superávit a déficit. Pasamos de un crecimiento del 5% anual acumulativo durante nuestras gestiones a una triste caída equivalente a menos 7% en el año 2024 y a menos 3% en el año 2025 proyectado. O sea, la provincia pasó de crecimiento del 5% a una tasa de caída equivalente al 5% anual. Todo un desastre. Pero es muy bueno también votar con memoria por una cuestión muy sencilla. Durante nuestras administraciones pudimos hacer electroducto Nianoa, Rincón Santa María, Puerto Bastián y Puerto Vilelas, la más importante obra desde el punto de vista de alta, media y baja tensión de la historia de la provincia. Y pudimos invertir el equivalente a 1.800 millones de dólares para pasar de 237 a 300 megavatios de capacidad instalada a casi 1.600 megavatios. Eso es algo realmente extraordinario que la provincia debe valorar. Gracias a eso pudimos satisfacer la demanda energética creciente
y quedaron pendientes obras cercanas a los 200 millones de dólares que esta gestión ni siquiera se le ocurre terminar. En segundo lugar, pudimos lograr algo extraordinario para la provincia, un gasoducto que tiene las plantas regasificadoras que van a parques industriales y que por impedimento de Gasnea no se distribuye en materia domiciliaria, pero eso vence en el 2030 y es muy importante como herramienta para abaratar costos, tanto para usuarios como para la industria y para la producción. En tercer lugar, pudimos hacer 20 de 24 acueductos programados, lo cual permitió expandir la capacidad de atención a cerca de 400.000 usuarios. Hay muchas obras que faltan, terminar, Itín, Hermoso Campo, Pinedo, Corzuela, también llegar con las obras en Pampa Infierno, terminar conexiones que son mínimas y los frentones, pero la verdad es que esta administración no va a hacer nada porque no tiene la más mínima idea para hacerlo. En tercer lugar, también la red de acueductos, acá la planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales, pero también acueductos como Las Breñas, como Castelli, como también Charata o como la expansión que hemos tenido en el área metropolitana. También, obviamente, la fibra óptica de 3.000 kilómetros de extensión llegando hasta el impenetrable. También iglesias y templos en el marco de la integración de la mesa interreligiosa. También cerca de 65.000 soluciones habitacionales durante nuestras administraciones. También aproximadamente 685 escuelas nuevas, ampliadas, refaccionadas a nuevas, jardines de infantes. También más de 25 centros culturales. También terminales de ómnibus. También rutas, 818 de 1.300 kilómetros planificados. O como así también cerca de 10.000 cuadras de pavimento urbano. O sea, lo que quiero transmitir es que la inmensa cantidad de inversiones en materia de obra pública generó un efecto multiplicador hasta llegar a 15.000 trabajadores de la industria de la construcción formalizados y otros 15.000 indirectos y no formales. Llegamos efectivamente a generar una corriente de inversión en donde las cadenas de valor eran 1.800 familias de ladrilleros que trabajaban. Hoy trabajan 400. Llegamos a tener cerca de 370 empresas en el registro de empresas de proveedores contratistas, hoy tan solo 70. O sea, hay desempleo no solamente en los obreros de la construcción, en los albañiles, en los capataces, en los auxiliares, en los ayudantes. También hay desocupación en arquitectos, en ingenieros y en demás profesionales. Por eso estoy acá, para defender la universidad pública, para defender a los profesionales, para defender a las empresas, para defender a los trabajadores, porque si no, no hay trabajo y no hay ninguna posibilidad de generar expansión productiva. Pero también quiero transmitir la necesidad imperiosa de rescatar durante nuestros mandatos constitucionales la calidad institucional. En nuestros mandatos constitucionales tuvimos autonomía e independencia del Poder Judicial. Los jueces del Superior Tribunal de Justicia se designaron por concurso de antecedentes y oposición y también por audiencia pública. Único caso en la República Argentina de lo que deberíamos enorgullecernos. Pero también es cierto que esta gestión manipula a los jueces y los fiscales, tomando efectivamente todo eso como una acción atroz. La provincia del Chaco no puede estar pasando esto. Lo mismo quiero decir lo que significa la libertad de expresión y la libertad de opinión. Nosotros garantizábamos efectivamente el otorgamiento de pauta publicitaria de un modo transparente, no para condicionar la opinión de los periodistas, no para apretar y extorsionar a los opositores, no para hacer política de daño y de demagogia barata, sino para defender las ideas efectivas de la libertad. Nosotros defendemos la idea de la libertad, no ellos, que son autócratas. También inauguramos la cultura del encuentro a través de la mesa interreligiosa, convocando a la comunidad judía, evangelistas, Iglesia Católica. Lo que hicimos es precisamente generar un encuentro en la diversidad de pensamientos y opiniones, respetando la independencia de poderes, respetando la libertad de expresión y de opinión, respetando la libertad religiosa, respetando la convivencia humana y civilizada. También generamos las condiciones para inclusión, equidad y desarrollo.
También respetamos a los intendentes que obviamente forman parte de otros espacios políticos, haciendo obras, trabajando en forma compartida. Y también quiero decirles, nosotros nunca negamos ni un anticipo, ni tampoco obras, sino siempre ayudamos a todos los que eran de oposición política, no como ahora que sufren aprietes, extorsiones, falta de obras y también reducción de la coparticipación. Pero también nosotros pudimos erradicar el juego clandestino, maximizando los ingresos de Lotería Chaqueña para apoyar el deporte, la cultura con una ley extraordinaria como la ley de mecenazgo, que es ejemplo a nivel nacional e internacional. Del mismo modo que terminamos muchas veces con venta ambulante en resistencia o ilegalidad desde el punto de vista de la corrupción derivada de la droga y de lo que significaba eso en muchos lugares de la provincia. Por eso yo quiero plantear esto en un homenaje a la memoria de lo que fuimos capaces de hacer y de construir en la provincia. Una provincia inclusiva, una provincia con equidad, una provincia con desarrollo, una provincia con respeto hacia el otro, una provincia con respeto a la diversidad de cultos, una provincia con respeto a la diversidad sexual, un respeto a la equidad de género, una provincia con respeto a las ideas del otro, al pluralismo y a la democracia pluralista. Y la verdad es que todo ese patrimonio adquirido lo perdimos y lo estamos perdiendo. Por eso, en virtud de esa memoria, tenemos que generar un límite. Entonces yo quiero enumerar claramente los límites que venimos a poner con este proyecto del Frente Chaco Merece Más, lista 652. Nosotros hemos conformado una lista que genera equilibrio entre hombres y mujeres, entre experiencia y juventud, entre territorio y compromiso con vocación de servicio para defender los intereses del pueblo de la provincia del Chaco. Por eso queremos ponerle límites al despilfarro de este gobierno, límites al déficit fiscal irresponsable que condiciona las futuras generaciones y límites al endeudamiento que verdaderamente generará un problema serio hacia el futuro. ¿Por qué decimos límites al despilfarro? Porque el pueblo del Chaco tiene que optar entre pagar la luz y comer, pero este gobierno contrata a Pampita y gasta 30 millones de pesos revoleándole en la cara que son capaces de usar la plata del pueblo en otra finalidad, que no es ponerle los recursos en el pueblo. Debería darles vergüenza cuando abandonan a la gente. Por eso lo que quiero transmitir es que basta de despilfarro. Y también es importante encauzar los problemas de déficit fiscal. Hemos perdido capacidad de recaudación tributaria, hemos perdido capacidad de administración del gasto, hemos perdido la capacidad de buscar un equilibrio fiscal sostenido. Nosotros lo pudimos demostrar y vamos a participar en la legislatura provincial para sancionar una ley de presupuesto y pelear todos los chaqueños juntos por los recursos necesarios del Estado Nacional. Necesitamos que las 12 cajas previsionales transferidas tengan una compensación y nosotros queremos luchar por esa compensación del déficit previsional. Si el gobernador no puede, no quiere o no tiene el coraje y la valentía, nosotros vamos a liderar que toda la comunidad del pueblo chaqueño defienda los recursos que legítimamente le corresponden y le pertenecen. Queremos poner límite a la corrupción de este gobierno, una corrupción que ya lleva 16 denuncias en el Instituto del Deporte, en la entrega de 956 hectáreas a funcionarios cuando está prohibido absolutamente, en una apropiación de recursos o contrataciones en la empresa ECOM y así sucesivamente, como también se tendrán que hacer cargo y en ese sentido debe obrar la independencia del Poder Judicial de la Nación o de la provincia, por una razón muy sencilla. Están invirtiendo ya 2.600 millones de pesos acreditados y tipificados de una empresa para hacerme campaña negativa, fake news, en YouTube, en Meta, en todas las redes sociales. Uno prende cualquier red social y lo único que se nota es una campaña en contra mía. Esa plata la paga el pueblo del Chaco, la paga usted, señora, cuando va a pagar la luz 400.000 pesos, la paga usted cuando no recibe en los comedores escolares, la paga usted
obrero de la construcción que no tiene trabajo. Se tiene que terminar la corrupción y eso tiene que ver con lo siguiente. Si hay recursos de pauta, eso es malversación de caudales públicos. Si es y no hay recursos de pauta y eso es un dinero ilegalmente pagado, entonces hay un ilícito agravado que es lavado de activos. Entonces, o será competencia federal o será competencia provincial, pero es un delito. Y así como el Tribunal Electoral nos dijo que teníamos razón, pero no tiene competencia, también quiero decirles que el Tribunal Electoral tendrá que tener competencia, porque si no, esto es un absurdo fraude alevoso desde el punto de vista electoral. Nunca vi una campaña como esta y como la del año 2023. Le pido al pueblo del Chaco, en el año 2023 pusieron 25 millones de dólares a través de distintos medios de comunicación, redes y también medios de comunicación de Buenos Aires. Entonces, lo que quiero decirle al pueblo del Chaco, todas mentiras y difamaciones. Nosotros, todos nuestros funcionarios, rendimos cuenta porque tenemos una ley que es la ley del juicio de residencia. Tenemos declaración jurada patrimonial, nos miran si tenemos bienes inmuebles registrables, si tenemos bienes muebles registrables, si tenemos cuentas bancarias aquí, si tenemos cuentas en el exterior, si tenemos lancha, yate, si tenemos trabajo, si tenemos todo, si tenemos absolutamente cualquier tipo de bien que debe estar tipificado. Todos tuvimos sometidos a 60 días hábiles para que cualquier ciudadano chaqueño haga una denuncia. Ninguno hizo una denuncia. No tuvimos denuncia. Pudimos rendir cuenta. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que es de la oposición, hizo los dictámenes correspondientes. El Tribunal de Cuentas hizo el dictamen para la rendición de cuentas y también para el sistema SIGOP en el cumplimiento de metas. Nosotros hemos sido honestos y transparentes y hemos garantizado la gestión con el máximo nivel de eficiencia. Si hay organizaciones, fundaciones, organizaciones civiles, fundaciones o cooperativas que hayan o no rendido lo suficiente o hayan cometido otros ilícitos, no es por intervención del Estado, sino por responsabilidad propia. Que se hagan cargo y que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias. Pero nosotros no nos vamos a hacer cargo de ilícitos de otros. Y aparte, resulta ser de que todos los actos administrativos para un gobernador lleva, primero, todos los servicios jurídicos de la jurisdicción, obviamente contratante. Después, asesor general. Después, fiscal de Estado elegido por concurso y antecedente y oposición, órgano con rango constitucional. Y después también, por contador general y subcontador general de la provincia, órganos de rango constitucional que en nuestro caso fueron elegidos por concurso de antecedentes y oposición. Que la oposición, en ese entonces, actuales funcionarios oficialistas, no lo votaran. Entonces, lo que quiero decir es que todo acto administrativo presume legalidad en su composición. Y entonces acá lo que queremos garantizar siempre es la transparencia. Por eso vamos a ir a constituir todas las comisiones investigadoras que sean necesarias, porque si la justicia provincial está cooptada por el Poder Ejecutivo, no estará cooptada la voluntad del pueblo del Chaco que necesita y exige transparencia. Le queremos poner un límite a la humillación de los pobres, porque les están sacando el plato de comida en la boca de las pensiones no contributivas. 137.000 personas que perciben una pensión no contributiva, de los cuales casi 100.000 son personas con discapacidad, cerca de 26.000 le están sacando de la boca la comida. Son aquellos que viven en el paraje del Recreo, La Fortuna, Olla Quebrada, o Las Correderas, o distintos lugares de la Impenetrable, pero también aquí, en muchos barrios, de Barranquera, de Fontana, de Resistencia, de Puerto Vilelas, o también de Saspeña, o también de Villángel, o también de Tacopozo, o también de Los Frentones, o también de Puerto Vaperón, o también del Fiscal, del Paraje, o sea, o de muchos lugares de nuestra provincia. Por favor, eso no es no solamente tener insensibilidad, sino, yo digo, qué raro la Argentina. Resulta ser de que con Macri y con Milei ya nos estamos endeudando por 200.000 millones de dólares
para hacer bicicleta financiera, carry trade, que podríamos hacer 200.000 kilómetros de ruta, podríamos hacer 3 millones de viviendas, podríamos garantizar entre 1,5 a 2,5 millones de empleos de la industria de la construcción, y están sometiendo al pueblo al hambre con una especulación financiera donde ganan un puñado de corporaciones de las cuales son empleados, pero resulta ser que le quieren sacar la plata a los más pobres. Es la distribución de la pobreza de pobres a ricos. Nosotros somos los únicos que vamos a defender a los pobres. Hoy, la Santa Iglesia Católica, a través del cónclave de cardenales, eligió a León XIV, nuevo sumo pontífice. El Santo Padre se denomina y se llama claramente León XIV, en reconocimiento a la encíclica Rerum Novarum 1891, en donde la Santa Iglesia Católica inicia la doctrina social de la Iglesia para defender los intereses del pueblo trabajador. Nosotros siempre tenemos que estar, desde el justicialismo, en la opción preferencial por los pobres, en defender a los pobres, a los humillados, a los excluidos, a los descartados de la tierra. Ese es nuestro mensaje. Eso tenemos que defender nosotros. Allí tenemos que estar. Allí vamos a estar. Yo no soy candidato por mí. Soy candidato por ese pueblo que pretende ser humillado. Y que la única manera es que no se humille, es que el próximo domingo lleve a su familia a votar con este modelo de ajuste perverso. Tenemos que garantizar que todos los humillados serán ensalzados, como dice la Sagrada Escritura. Pero también queremos poner un límite a la esclavización de los trabajadores. ¿O ustedes no creen, si ellos obtienen mayoría, qué van a hacer con los trabajadores públicos? Echarlos, sacarles las bonificaciones, bajarles el salario, excluirlos socialmente, quitarles su dignidad, perseguirlos judicial y políticamente. Nosotros tenemos que defender a los trabajadores, pero también se vienen en la nación por una reforma laboral y previsional. Van a querer que los trabajadores trabajen hasta los 100 años de acuerdo a sus proyecciones. La verdad es que hay que terminar también con las ganancias de los especuladores financieros que nos extorsionan y nos explotan, y poder defender al pueblo pobre, sufriente, que sufre las consecuencias de un modelo de exclusión. Pero también nuestra solidaridad para los perseguidos políticos, para los que son excluidos, para los que son expulsados, para los que son echados, cerca de 2.000 trabajadores en la administración pública. También queremos nosotros terminar y poner un límite a la manipulación de jueces y fiscales, porque tenemos que defender lo logrado en la independencia del Poder Judicial. Basta que un ministro del Poder Ejecutivo y el gobernador le dé orden a un fiscal o a un juez respecto a lo que tiene que hacer. Acá tenemos que defender el Estado de Derecho, el debido proceso, la defensa en juicio y no el encarcelamiento premeditado de funcionarios anteriores simplemente para hacer política de una manera rastrera, violando toda la ley y la Constitución. Queremos poner límite al manejo discrecional de la pauta oficial de publicidad. Nosotros creemos y queremos realmente que exista una ley que regule la distribución de la pauta oficial. No nos preocupa, inclusive, que el Estado pueda distribuir y que el gobierno pueda publicar sus actos de gobierno. Lo que no podemos permitir es que el gobierno se apropie de los recursos del Estado para su propio beneficio, porque eso no es garantizar ni la libertad de expresión, ni la libertad de opinión, ni la democracia pluralista. Lo que nosotros necesitamos, y yo quiero también impulsar el modelo de ficha limpia, pero ficha limpia en serio, Ficha limpia que tenga 4 capítulos. Primero, la ficha limpia del juicio de residencia para los funcionarios. Segundo, la ficha limpia para jueces y fiscales, que presenten declaración jurada patrimonial y que la publiquen, declaración fiscal y que la publiquen. Que paguen impuestos como cualquier hijo de vecino. Que le pongamos límites a sus mandatos, límites de 5 años sus mandatos, que hagan un concurso de antecedente y oposición y después que lo elija la voluntad popular una vez seleccionado. ¿Saben para qué?
Así se termina la corrupción judicial, la manipulación de la justicia y el uso autoritario del poder. Pero también quiero ficha limpia para los medios de comunicación y el periodismo. Que recibamos la publicación de cuánto se paga y que los periodistas publiquen su declaración jurada y patrimonial como cualquier hijo de vecino. Entonces todos vamos a estar súper transparentes. Vamos a saber quién recibe cada plata y para qué opera, porque no hay periodismo independiente, hay periodismo dependiente de la pauta. Y yo no tengo problema. Yo no tengo problema que le den hasta el 70% si quiere al gobierno, porque este gobierno son tan inútiles e inoperantes que si le da 70% de pauta, lo único que pueden decir es estupideces todos los días. Y la verdad que para decir estupideces que lo hagan, pero la verdad es que también es necesario tener la capacidad de expresar bien al resto del arco político, económico y social. La otra cuestión es que me parece absolutamente imprescindible un capítulo para las redes sociales y su regulación. No puede ser que cualquiera diga cualquier cosa con financiamiento ilegal, deteriorando la credibilidad y la confianza. ¿Saben por qué es esto? Por una razón muy sencilla. En el mundo de hoy, la gran contradicción ya dejó de ser patria, colonia, liberación o dependencia. Es democracia versus corporaciones. Las corporaciones se apropian del Estado para satisfacer intereses minoritarios y tienen un poder permanente. La democracia consiste en la voluntad popular que elige a un gobierno para la administración del Estado por tiempo determinado para satisfacer los derechos y los intereses de las mayorías populares. Entonces, poder temporario versus poder permanente. Intereses mayoritarios versus intereses minoritarios. ¿De qué lado estamos los ciudadanos? Desde acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es terminar que los poderes corporativos manejen la justicia, manejen los medios, manejen las redes. No hay capacidad de poder político para oponerse a tamaño nivel de poder concentrado. Esos son gobiernos oligárquicos, plutocráticos, porque estamos engendrando gobiernos oligárquicos porque gobiernan para pocos, gobiernos plutocráticos porque gobiernan para los ricos, gobiernos autoritarios porque eliminan la democracia pluralista y gobiernos populistas de derecha que lo único que quieren es aniquilar a los políticos adversarios que los convierten en enemigos. ¿Esta es la democracia pluralista que soñamos nosotros luchando con nuestras banderas históricas? No, luchamos porque para nosotros la verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es del pueblo. Esa es la democracia que fuimos capaces de construir y que vamos a ser capaces de defender. Queremos poner límite claramente al aumento exorbitante de las tarifas públicas. Cuando el otro día mi oponente decía la vieja y la nueva política, yo la verdad que lo miro y digo, estas nuevas generaciones pueden ser tan flojas de mente. Entonces yo digo, a ver, vieja política, 75 pesos el boleto de colectivo. Nueva política, 1.300 pesos. ¿Ustedes qué creen que es mejor, la vieja o la nueva? Ah, muy bien. La segunda cuestión. El precio de la factura de luz, 20.000 pesos contra 250.000 pesos. La vieja política y la nueva política. 4.000 pesos de agua y cloacas contra 32.000. La vieja y la nueva. Esto es como el Eternauta. Y antes, Juan, lo viejo funcionaba. Lo viejo funcionaba. Pero también, porque lo que han hecho es mantener la tasa de interés fluctuante y siendo elevada y el tipo de cambio planchado para hacer carry trade y bicicleta financiera. Pero ¿saben los precios que no controlaron? El precio de la carne que no se puede comer, el precio de las verduras, frutas y hortalizas y la leche que cada vez se consume menos. Entonces, el precio de los alimentos creció exorbitantemente, el precio de las tarifas todas crecieron de una manera desmesurada. La garrafa de gas de 5.000 a 19.000 pesos, o 20.000 o 30.000 en otros lugares. O también los alquileres para aquellas familias que no tienen dónde vivir con casa propia. ¿Cómo pagan un alquiler?
o los medicamentos que volaron. Un jubilado tiene que optar entre pagar la luz, comer o el medicamento que se los quitó el PASMI. Entonces, los viejitos se mueren. Entonces les digo a los nietos, por favor, nietos, luchen por los derechos de sus abuelos. No sigan votando en contra de los intereses de sus abuelos que hoy sufren las consecuencias de estas políticas. Por eso creo que es muy importante que nosotros le pongamos límites. Nosotros vamos a ser capaces de poner los límites al aumento de tarifas. Con una emergencia tarifaria sobre el método de disposición a pagar, vamos a abrir el costo de la empresa energética, vamos a ser capaces de mirar las facturas y mirar los medidores y cambiar la tecnología para que ustedes puedan controlar. ¿Saben por qué? Porque eso no puede continuar así. Porque están robando descaradamente y fundiendo a 400.000 usuarios. La verdad es que es necesario ponerle un límite a esa emergencia tarifaria. Segundo tema, es necesario poner un límite al deterioro del salario. Ya los trabajadores informales en la provincia están perdiendo entre menos 35 y menos 40% del salario. Eso se agrava mes a mes. La inflación aumenta y los salarios están estancados. Y muchos trabajadores formales, los patrones le dicen, escúchame, si querés trabajar, trabajemos en negro. Porque sabés que yo no te voy a pagar aportes y contribuciones, no vendo y tenés que cambiar. Si querés trabajar, trabajá. Entonces ya pasamos a una particularidad de trabajo no registrado y también de trabajo esclavo. Entonces, yo creo que es muy importante entender que el salario público está teniendo un deterioro extraordinario. Mientras el jefe de policía gana 10 millones, el agente que se mata en la calle, en realidad le dan 3% de aumento cuando aumentó 18 o 21% la tasa de inflación. Entonces, la verdad, nosotros le pedimos al gobernador Esdero que publique el salario, porque yo lo publicaba, declaración jurada patrimonial, etc. Resulta ser de que aparentemente gana 4,6 millones de pesos más viáticos, se lleva cerca de 8 o 9 millones de pesos por mes, y mientras un trabajador público tiene un salario de hambre. Entonces, ¿por qué no lo publica? Y lo digo porque ellos siempre se ufanaron que iban a hacer las mejores cosas, que iban a hacer todo muy bien. Entonces, nosotros que no cobramos viáticos, que teníamos salarios públicos y transparentes, declaraciones juradas públicas y transparentes, y que fuimos austeros en la gestión y en la administración, la verdad es que exigimos también la misma transparencia. También le queremos poner límite al aumento de la desocupación. Esto de 4,2% de promedio y ya 11% de promedio significan cerca de 20.000 trabajadores desocupados más. Cierre de comercio, cierre de empresas, cierre de industrias. Y eso obviamente conspira contra el crecimiento y la sostenibilidad de la provincia. También queremos ponerle límite a la improvisación, a la inacción, a la inoperancia, a la holgazanería, a la haraganería, a la vagancia. Vagancia. A mí no me alcanzaban los días ni las horas, 365 días en el año, 7 días a la semana, 24 horas por día. Iba de un lado para otro, me bajaba de un avión a otro, auto, caminar, andar, resolver. Y la verdad que yo paso por la casa de gobierno, ninguna luz encendida. Y yo digo, ¿ahorro? No, me parece que no es ahorro, es falta de trabajo. Entonces, si fueron elegidos por la voluntad popular, demuestren que tienen que trabajar. O me parece que están creyendo en lo que decía Adam Smith en The Well of Nations, la mano invisible del mercado. No, viejo, la mano invisible del mercado no te va a resolver ese tema. La otra cuestión, quiero que pongamos límites entre todos, con el voto del 11 de mayo, al ataque despiadado de opositores, a la persecución política y al despido masivo por personas que no piensan como uno. Entonces, eso no es hacer el uso como oficialistas de una manera indiscriminada del poder. Lo que es necesario es respetar al otro. También queremos nosotros poner un límite potencial a la vulneración de derechos que se vienen. La verdad es que nosotros instituimos, por una enmienda constitucional votada por 32 diputados, la no transferencia de la caja previsional del INSEP a la Nación. ¿Se acuerdan cuando a mí me decían turista electoral y que yo iba a transferir la caja previsional a la Nación? Entonces yo le contesté, bueno,
pongamos la enmienda constitucional, así dejan de hablar estupideces ustedes. Pero resulta ser de lo que van a transferir la caja previsional son ellos, ¿eh? Ellos, lo que les pide el Fondo Monetario y lo que le pide Milei es que las cajas previsionales pasen a la nación. Esta es la verdad y hay que oponerse. La segunda cuestión, los despidos de personal, pero también las privatizaciones encubiertas. Porque yo veo, nosotros dejamos 48.500 millones de pesos de una deuda consolidada con Camesa, con 50% de la tasa de interés del mercado eléctrico mayorista, producto de, en la gestión de Domingo Pepo, claro, pudo pasar 1000% del 3000% del aumento mayorista. ¿Se pueden imaginar ustedes si pasaba 3000% de aumento mayorista? Iba a ser un desastre la provincia. Entonces, una de las cuestiones fue negociar con Camesa para generar un mecanismo de traspaso de una manera razonable de pago. Y después a nosotros nos tocó la pandemia. O sea, ¿ustedes se imaginan que nosotros, cortando la luz a gente que sufría la pandemia encerrado? Era imposible. Tuvimos que tomar una medida también de negociar quitas, esperas y condonaciones. Entonces logramos un acuerdo espectacular de bajar la tasa de interés en promedio al 50% y consolidar una deuda en capital equivalente a 48.500 millones de pesos. ¿Eso saben cuánto significa? 900 millones de pesos por mes. Nada. ¿Saben cuánto es la facturación de venta de energía de Camesa? 28.000 millones de pesos por mes. ¿Saben lo que pasa ahora? Estos muchachos irresponsables están difiriendo cheques diferidos, etcétera, etcétera, y van a generar 313.000 millones de pesos hasta el mes de junio. Porque la gente recibe la factura, pero no la puede pagar. Entonces aumenta la morosidad. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Entonces hay que ponerle cabeza, muchachos. No sigan con esa actitud soberbia de creer que ustedes van a arreglar los temas porque la van a chocar. Chocaron la calecita. Cuando yo proyecto la deuda de la provincia del Chaco va a ir hacia 1.000 millones de dólares en el año 2027. ¿Saben cuánto recibimos nosotros en el 2007? 1.453 y la bajamos a 257 en el mes de septiembre del año 2023. Eso es gobernar bien, eso es desendeudar la provincia. Pero estos tipos hacen siempre lo mismo, déficit fiscal, se hacen los responsables y patean todo para adelante. ¿Ustedes quiénes creen que lo van a pagar si no le ponemos límite nosotros? Todos los que estamos acá y los que nos están escuchando en este streaming en toda la provincia del Chaco. Por eso hay que poner límite a esto. Y si no, lo que van a hacer es práctico. Van a tomar deuda con Camesa, va a venir un operador y va a decir, bueno, yo me cobro la deuda. ¿Saben cómo cobro la deuda? Con la empresa. Y primero, servicios periféricos. Y después me voy a quedar con la gerencia. Y después la van a manejar toda. Y después se llevan la empresa por migajas, por chauchas y palitos. Y esto es lo que tenemos que poner, límites. Hay que poner límites. Lo mismo que a la pretendida reforma de la coparticipación federal que tienen que hacer con el IVA y decir yo cobro el 9 y después cobren ustedes para competir. La verdad es violar flagrantemente el artículo 75, inciso 2 y 3 de la Constitución Nacional, que espero que los funcionarios del gobierno lo hayan leído alguna vez. Pero es importante porque efectivamente es un problema serio para la provincia del Chaco. Miren, todo eso, la única manera de resolver ese problema es el 11 de mayo con la lista 652 frente a Chaco Merece Más, que es la única que le va a poner límite. Hablé de memoria, hablé de límites, ahora quiero hablar de futuro. Nosotros tenemos un paquete de 60 iniciativas legislativas, 50 la publicamos entre el 22 y el 23 de marzo, cuando presentamos la lista 652 frente a Chaco Merece Más. Pero 10 más es lo que recopilamos y estamos trabajando con otras instituciones. Por ejemplo, una emergencia para la escrituración de bienes inmuebles construidos por el sector privado que tiene problemas entre el registro de la propiedad inmueble, catastro y municipios. Necesitamos eso para securitizar flujos de fondos y otorgar seguridad jurídica. O, por ejemplo, la exploración y explotación de hidrocarburos, que es un tema que cuando ellas eran opositores nunca lo aprobaron. O la exploración y explotación de tierras raras, porque es el componente más importante de la tecnología actual y obviamente desde el punto de vista de la inteligencia artificial. O también la expansión de la exploración y explotación de otras fuentes energéticas, como por ejemplo la energía atómica. Atento a que tenemos abundancia de agua, sistemas de interconexión y obviamente tenemos que lograr que la población amigable
avale procedimientos de esta naturaleza. Pero la verdad es que eso es perfectamente posible hacerlo. Entonces, yo traté de sintetizar por lo menos 4 temas que hacen al futuro. Nosotros estamos convencidos que la provincia del Chaco y la República Argentina son acreedores ambientales. Entonces, por ejemplo, los humedales generan un nivel de extraordinaria capacidad de contribución por hectárea, equivalente a $280.000. Acá nosotros tenemos 500.000 hectáreas de sitio Ramsar. Y también tenemos la superficie boscosa más importante del continente después de la Amazonía. Eso significa 3,7 millones de hectáreas, 37.000 kilómetros cuadrados en la zona del impenetrable. Yo oportunamente trabajé con los organismos multilaterales de créditos, con 2 empresas multinacionales. He presentado una propuesta a nivel internacional en Estados Unidos y en Europa. ¿Para qué? Para que el impenetrable chaqueño, que aporta una cantidad extraordinaria de oxígeno a la humanidad, se convierta en acreedor y que le paguen a la gente para que viva bien, porque es la gente que más contribuye al ambiente y que vive peor que nadie. ¿En qué consiste? El consiste es muy fácil, un token de base digital con registro en blockchain, para que efectivamente lo puedan computar las empresas en el balance. ¿Para qué? Para que la plata le paguemos a la persona, a las comunidades criollas y originarias, por cuidar y proteger el ambiente. Lo capacitamos para proteger y cuidar el ambiente, pero también para hacer en el impenetrable un lugar en donde pueda haber un aeropuerto, después hotelería, hacer turismo ambiental, hacer miel orgánica, hacer productos orgánicos, utilizar energía solar, utilizar agua, es decir, todo un proceso ambiental de óptima calidad. Entonces la gente que va ahí, turistas, personas, puede ver a la gente con vivienda digna, con calidad de vida, con escuelas de primer nivel, con tecnología de punta, pero con una protección ambiental que tenga la máxima certificación para garantizar la provisión como acreedores ambientales. Eso es una cuestión que en el mundo hoy debe aplicarse y el Chaco tiene que ser una política de Estado. Seguramente yo lo intenté hacer con la Comisión Nacional de Valores, colocando títulos, etcétera. No se pudo avanzar en lo suficiente. Pero la verdad que si estos muchachos son pro mercado, y deberíamos tener una regla de mercado para favorecer a las pobres, porque la verdad, todas las reglas de mercado lo único que hacen es perjudicar a los pobres. Entonces, una a favor de los pobres, una regla de mercado a favor de los pobres. La segunda cuestión es una economía energética. Ya la provincia tiene 410 megavatios con distintos proyectos de inversión. Más de 300 ya están en ejecución y próximos algunos dando energía. Pero podemos llegar a 810 megavatios con 28 proyectos oportunamente presentados. La provincia del Chaco llegaría, nuestra meta era cubrir el 25% de la demanda y ya lo hicimos. Y la verdad que podríamos completar casi la totalidad de la demanda. Pero también podríamos hacer más bioetanol en pequeña escala o biodiesel, que es más complicado por la complejidad, pero a su vez tenemos biomasa por cerca de 25 megavatios. La verdad que la provincia del Chaco tiene que producir energía más barata, porque produciendo energía más barata, los usuarios pagarán energía más barata, los comercios pagarán energía más barata, las industrias pagarán energía más barata, y entonces, pagando energía más barata, lo que podemos hacer es producir precios de bienes y servicios más baratos, más competitivos para el mercado doméstico y para el mercado internacional. Eso lo podemos hacer también con energía atómica. Es un tema medular, es una política de Estado. Por más que discutamos las otras cosas, tener una política de Estado en materia de economía ambiental, de economía energética, es parte de un consenso indispensable del pueblo chaqueño y también de todos los actores políticos, económicos y sociales. También queremos claramente desarrollar la economía del conocimiento. Nosotros trajimos más de 10.000 empleos en la industria del call center. Ya 2.500 están dejando, pero la administración de data center, del desarrollo de Big Data, las cuestiones que tienen que ver con producción de software o también el aprovechamiento de la inteligencia artificial, es absolutamente imprescindible hacerlo como política de Estado y también capacitar a las personas para lograr incorporarse a lo que es la revolución tecnológica, a la revolución 4.0, a 3D, a robótica, inteligencia artificial. Eso es lo que hay que hacer, porque es el mundo que se viene. Porque si no va a haber un desplazamiento extraordinario de mano de obra y naturalmente la desocupación aumentará. Y por último, la economía productiva, una política de Estado. Tenemos 20 cadenas de valor.
cadena de valor foresto industrial, cadena de valor cerealera, cadena de valor algodonera, cadena de valor que también el Pacú arrocero, cadena de valor de frutas, verduras, hortalizas, cadena de valor de las economías populares. Todas esas cadenas las tenemos que integrar como políticas de Estado. No puede ser que venga un gobierno y les diga a los 105 consorcios de servicios rurales, para ustedes no hay nada. Nosotros los asociamos, logramos que 13.500 productores se asocien. Le dimos tractores, herramientas, semillas, combustibles y 450 millones de pesos que deberían ser más desde el año 2023 en adelante. ¿Y qué hicieron ellos? Cero. Consorcio de ladrilleros, lo organizamos, 1.800 familias de consorcio de ladrilleros, hoy trabajan 400. Eran 10.000 trabajadores, pero la industria de la construcción implicaba que había viviendas, veredas, plazas, plazoletas, edificios, etcétera, etcétera. ¿Saben cuántos edificios se construyeron de altura en la provincia del Chaco a partir del 2007? El 65% lo hicimos acá nosotros. Eso a través de políticas de incentivo, desde el Plan Procrear hasta inversiones privadas extraordinarias. Y eso también es parte de una cadena de valor que la tenemos que aprovechar. O los pescadores de Puerto Vilelas, o también de Cuatro Bocas, o de Isla de Cerrito, o de Barranqueras, o de Puerto Vilelas. Obviamente, necesitan botes, con motor dentro o fuera de borda, espineles, redes, pero básicamente son personas, 1.800 familias que viven todos los días de su trabajo como pescadores. Los ladrilleros viven todos los días de su trabajo como ladrilleros. Los panaderos viven todos sus días de trabajo como panaderos, los verduleros, los que venden fruta, los que venden carne, los que tienen comercio, los que tienen negocios. Ahora, ¿saben por qué es eso? Porque para eso, primero, lo que tenemos que tener es consumidores. Y para tener consumidores tenemos que tener trabajadores. Y para tener trabajadores tenemos que tener industrias y comercios. Y para tener industria y comercio tenemos que tener una economía estable y que crezca. Y para eso crece con plata. No conozco ningún caso en el mundo que funcione la economía sin plata y con ajuste. No lo conozco. Y eso que he estudiado para mi tesis doctoral y últimamente revisé 14 países. La verdad, no encontré ninguno que haya crecido con ajuste. Todo con plata, ¿eh? Entonces, que no me vengan a convencer que sin plata podemos crecer. Y la verdad que necesitamos la obra pública como un driver, un motor del crecimiento, impulsar la industria para procesar bienes y servicios, pero generar consumidores. Cuando nosotros iniciamos nuestra primera gestión, yo le dije, primero transferencias sociales directas. ¿Saben cuánto teníamos? 19.000 pensiones. Y muchas personas con discapacidad no tenían ninguna. ¿Saben lo que hicimos? Rastrillaje, censo de discapacidad, Congreso Internacional. ¿Saben para qué? Para ir a buscarlos a la casa. ¿Para qué? Para darle una transferencia social directa para que viva mejor y dignamente, para fortalecer a las entidades que prestaban servicios pagándole en tiempo y en forma para que puedan atender a las personas más vulnerables de la sociedad. Ahora saben lo que pasa, ni siquiera hay cuidadores domiciliarios. Los abuelos están absolutamente desatendidos, los discapacitados desatendidos. Y eso es lo que hay que poner. Y los discapacitados en la provincia del Chaco, hace 5 meses que no le pagan, hace 6 meses a los ópticos, hace 3 meses a los efectivamente prestadores de servicios. Y esto es así. Entonces hay un abandono de persona. Eso significa que hay que poner no solamente límite, sino también demostrar que eso es perfectamente posible. Por eso planteé 4 puntos de acuerdo y de consenso básico en materia de futuro. Pero también quiero hablarles, finalmente, a cada uno de ustedes y agradecerles muy gentilmente que hayan podido venir en esta nueva modalidad de comunicación por redes sociales. Miren, la verdad es que nosotros no tuvimos en los medios de comunicación de la provincia una difusión masiva. Es prácticamente inexistente. No habrán visto ni un pasacalle, tampoco afiches, tampoco nada. Solamente vieron caminatas de nuestra militancia, caminatas del candidato, recorrí parajes rurales, chacras, colonias, pueblos, ciudades, barrios, reuniones. Todos los días, 18 horas por día. Como les pido a las nuevas generaciones de nuestros militantes, les pido, les voy a creer cuando levanten la pata de sus zapatos y tengan ampolla, y cuando estos nudillos de tanto golpear las puertas tengan muchos callos. De la única manera que se convence a la gente, se construye amor con el pueblo, es cuando les sacan los callos en los dedos y cuando se sacan las ampollas en los pies. No hay lugar para la comodidad.
Cuando el pueblo sufre, hermanos y hermanas, no hay lugar para la comodidad. Cuando el pueblo sufre, hermanos y hermanas, lo único que nos salva es la solidaridad. El eternauta, nadie se salva solo. Por eso creo que es absolutamente imprescindible hacerlo. Quiero transmitir un mensaje a los trabajadores docentes, a la Facultad de Ingeniería, a la Universidad Nacional del Nordeste. Mi solidaridad por el deterioro de los salarios docentes, por la reducción y la mengua de asignación de partidas para investigación en ciencia y tecnología, por la destrucción pretendida de la universidad pública, porque muchos estudiantes se tienen que volver a sus respectivos hogares porque no pueden pagar el alquiler, o porque no pueden comprar un libro, o porque no pueden comprar la comida diaria. Y eso es no avanzar, eso es retroceder. Por eso nosotros necesitamos hablarle también a los docentes de nuestra provincia, aquellos que se creyeron el verso de Esdero en el año 2023. La cláusula gatillo es solamente una cuestión de engaña pichanga, porque le da la cláusula gatillo y le mete 700% de luz, de agua potable, de transporte público a los estudiantes. En vez de 6 viajes, 2, y limita todo. Eso sí, no hay paritarias y no hay actualización salarial, pero tampoco hay material didáctico. Antes los libros se entregaban en forma gratuita, 7,4 millones de libros, 370.000 netbooks, 150.000 mobiliarios, 658 escuelas. Bueno, espero que después de 16 meses el desencanto sea visible. Los esperamos el 11 de marzo con algunas... Mensaje para los trabajadores de la salud, los médicos, que muchas veces nos expresaban sus irritantes opiniones por el impacto del impuesto a las ganancias que le quitaba el salario. Muy bien, le volvieron a reimplantar el impuesto a las ganancias, pero para menor categoría y para peores sueldos, equivalente a un deterioro de menos 25%. A nuestras trabajadoras enfermeras, a nuestros ayudantes y a todos. Bueno, decían que iban a proveer más insumos, más medicamentos, más médicos. Hacen trabajar a los médicos de enfermeros. En las ambulancias no van ni siquiera médicos. Y la verdad es que pintan de rosadito ambulancia que le dejamos nosotros, cambiándole de calgrafía. Entonces, ya dije de los pacientes oncológicos que se mueren, o los pacientes diabéticos de 5 medicamentos, 1, o no hay traslados en el INSEP a otras derivaciones. Y a su vez, retraso en el pago de las obligaciones. Entonces, lo que quiero decir, trabajadores de la salud, choferes de ambulancia, auxiliares de enfermería, que están con nosotros en un proceso de ser todos enfermeros profesionales, porque dejamos claramente la línea, y también la búsqueda nosotros de la carrera sanitaria para la implementación, que sea por consenso como lo quisimos hacer siempre. Por eso, le dejamos la puerta abierta para que el próximo 11 de mayo vayan a la urna, expresen su protesta y expresen claramente su voto. Porque también todas las bonificaciones que supieron conseguir con nuestras administraciones están desapareciendo. Y todos los insumos y medicamentos que decían que iban a tener, desaparecieron. No hay un analgésico en hospitales y centros de salud, ni siquiera la atención. Y los turnos son limitados y a su vez perjudiciales para el funcionamiento del sistema. Tercer tema, policías. Los policías muchas veces se entusiasman con este tipo de gobierno, pero después no le dan ascenso, no les dan las bonificaciones, no les compran patrulleros. Eso sí, tratan de meterlo en el mundo inmersivo de terminar con el Comité de Prevención de la Tortura y autoritarismo pleno, poder a la policía. Y bueno, sí, pueden tener más poder, pero menos plata. Pueden tener más poder, pero menos dignidad. Pueden tener más poder, pero en definitiva son engañados vilmente por un gobierno que los desprecia. La única administración que lo ha jerarquizado fuimos nosotros. Puertas abiertas, el próximo 11 de mayo, esperamos en la urna. Emprendedores, los emprendedores, eso sí, están sufriendo.
No pueden vender porque la gente no tiene plata. La economía, nosotros planteamos la economía popular, sobre todo la economía de la alimentación, frutas, verduras, hortalizas, carne, leche, huevo. La economía de la construcción, veredas, casas y ladrilleros. La economía de residuos sólidos urbanos para la clasificación. La economía textil para hacer determinado tipo de componentes. La economía textil trae importaciones. La economía de residuos nadie le da bolilla. La economía del oficio nadie incentiva y regula. Entonces no tienen trabajo. Y la verdad es que son perseguidos también en los lugares de exposición de sus bienes. Nadie les da bolilla. No pueden vender, no pueden comer, no pueden alimentar a su familia. Ellos siempre nos acompañaron. Ellos seguramente nos acompañarán en la urna. Puertas abiertas. Mensaje para los comerciantes. Muchas veces los comerciantes se quejaban, y con razón, de la interrupción de la vía pública por parte de las organizaciones populares. Organizaciones populares que en definitiva distorsionaron su rol. Llegamos a generar cerca de 3.500 asociaciones civiles, fundaciones y también, por supuesto, cooperativas. ¿Saben para qué? Para generar un asociativismo que permita garantizar a través de la economía popular la producción de bienes y servicios y para que tengan dignidad con el trabajo. Pero algunos dirigentes corruptos se apropiaron de sus propios compañeros, violando precisamente el principio esencial de solidaridad. Que paguen todo lo que tengan que pagar, pero que no nos vengan a lograr a nosotros. Eso, la codicia y la irreverencia, lo que han hecho es efectivamente un perjuicio enorme para favorecer gobiernos reaccionarios de derecha que le han quitado todo vestigio, poder o derechos. Entonces, esto es absolutamente necesario entenderlo como conciencia desde el punto de vista social. Es necesario que los actores sociales asuman un rol desde el punto de vista cultural para garantizar efectiva capacidad para llevar adelante liderazgos en sus organizaciones sociales, para generar empatía. No todos son malos y en general casi todos son buenos. Por eso hay gente que ha hecho viviendas dignas de buena calidad, que han generado talleres, herrería, hojalatería, que han podido desarrollar oficios, que han desarrollado cultivos, que han hecho trabajos extraordinarios, que pudimos garantizar la titularidad del bien inmueble de dominio urbano en un efecto redistributivo extraordinario. Estos muchachos se empeñan en denostar todo y pretender involucrar al gobierno, que lo único que hizo es tener la buena intención de incluir, promover equidad y garantizar asignación de recursos. Lo único que les digo es que nosotros compartimos claramente que el pueblo chaqueño tiene que tener libertad de circulación. Lo hemos pedido siempre, con consenso, pero nunca hemos tenido la respuesta, ni los jueces de paz, ni los jueces, ni los fiscales. Ahora parece que sí. Ojalá que eso sea una política de Estado que se mantenga siempre, porque el orden público es parte del orden necesario que tiene que tener toda sociedad. Puertas abiertas para que voten. Pero a su vez, lo que quiero transmitir es que los comerciantes hoy tienen disminución de ventas y aumento de costos. Cuando aumentan los costos y disminuyen las ventas, quiebran. Entonces, las quejas de interrupción de calles eran momentáneas, pero la quiebra es estructural, es un intangible que se determina. Estos muchachos dicen que el impuesto a los ingresos brutos, para bajarlo, le bajan 95.000 pesos el ingreso bruto en facturaciones de 50 millones de pesos y le aumenta de 500 a 1 millón de pesos la luz. Déjense de joder. Ese mecanismo no funciona. Nosotros lo que hicimos es una cuestión muy práctica. Teníamos 3,5% de alícuota de ingresos brutos y lo dejamos a casi 2,4% en el mejor de los casos. ¿Y saben qué es lo que decíamos? Sistema de incentivos para el buen cumplimiento fiscal. Porque siempre, en las moratorias, tanto provisionales como impositivas, siempre se beneficia finalmente el que no paga en tiempo y en forma. Y el que pagaba en tiempo y en forma, ¿cómo se beneficia? Nosotros lo hicimos beneficiar con reducción de la alícuota efectiva. Vos cumplís todos los meses, pagás bien en tiempo y en forma, te bajamos impuestos. Así se hace responsablemente la baja de impuestos, porque si no, perdés recaudación, y si perdés recaudación tenés déficit fiscal, y lo que bajás de un lado lo encareces en el otro, como este gobierno que paga por año, casi va a pagar 60.000 millones de pesos por año de intereses.
viejo, nos dicen a nosotros, ustedes que despilfarraron tanta plata con los movimientos sociales, y ustedes, manga de impertinentes, la guita que se patinan por administrar pésimamente, le debería dar vergüenza efectuar una crítica. Pero bueno, lo que quiero decir, comerciantes, la reducción de ingresos brutos no les sirve para nada. Lo que a ustedes les sirve es una economía capitalista que funcione. ¿Y cómo funciona? Con consumo. ¿Y cómo funciona? Con una economía de base popular que genere producción de bienes y servicios, que genere trabajo a los trabajadores y mejores salarios para que puedan consumir y gastar. Porque si la gente no tiene plata en el bolsillo, no gasta. Y si no gasta, no compra. Y si la gente no compra, usted no vende. También a las industrias. Llegamos a tener más de 400 industrias, proyectos promovidos. Muchos están cerrando o se van. Cajiba aguantó 2 meses y se fue. Kanji, todo eso nos cuesta mucho porque eran regímenes de promoción para atraer y obviamente generar un ecosistema de base industrial. 25 parques industriales, cerca de 1000 hectáreas, no todos en pleno desarrollo, pero llenamos 2 parques industriales en Barranqueras, en Puerto Tirol, abrimos en Charata, seguimos en Villa Ángela y también en Presidencia Roque Saspeña, como en otras localidades. Eso es muy importante. Industriales con nosotros vivían mejor y seguirán mejor porque entendemos a la industria como un motor básico del crecimiento. Las puertas abiertas para las urnas. Empresarios multirrubros. No hay empresas y empresarios sin trabajadores. Cuando uno mira la historia argentina, 2 años, el pico industrial fue el máximo nivel de producción. 1974 y 2015. ¡Qué casualidad! ¿Saben quiénes gobernaron en ese momento? Un señor que se llamaba Juan Domingo Perón y otra señora que se llamaba Cristina Fernández de Kirchner. La industria es la que genera empleo. Y hubo 3 momentos en la historia argentina en donde la distribución funcional del ingreso entre empleadores y trabajadores fue equivalente. 50-50, 50 y 50. 3 años. 1954, 1974, 2015. ¿Quiénes gobernaban? Juan Domingo Perón, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, a los empresarios lo que les decimos es que para que existan las empresas tiene que haber consumidores. ¿Y quiénes consumen? Los trabajadores. Si nosotros no producimos bienes y servicios para tener trabajo y trabajadores con salarios dignos, no tendremos consumidores. Y si no tenemos consumidores, no tenemos ni proveedores, ni comerciantes, ni industriales, ni nada. La cadena se rompe. Eso es el ABC de una economía capitalista. La verdad es que yo no conozco en esta sala, creo que ninguno, que piense en la dictadura del proletariado, o tampoco en un sistema colectivista, o tampoco en la apropiación de todos los medios de producción, ni tampoco en un sistema comunista cerrado. ¿Alguien lo piensa así? No. Entonces, ¿en qué pensamos? En un sistema capitalista, con incentivos al crecimiento económico de manera sostenida, pero eso sí, con distribución equitativa del ingreso, para que nadie se lleve la parte del otro, para que todos podamos vivir armónicamente en un sistema policlasista en donde todos nos realizamos en una comunidad que no se realiza. ¿Qué parte de esa prédica peronista no entendimos? Porque evidentemente venimos luchando por esa revolución en paz desde hace muchos años y a muchos les cuesta entender e interpretar. Esto no se resuelve con liberalismo libertario que le puede funcionar a Luxemburgo, a Mónaco, como a San Marino, pero no le puede funcionar al Chaco y mucho menos le puede hacer funcionar a la Argentina. Por eso les pedimos a los empresarios tomar conciencia de que estamos en una provincia que lo necesitamos a todos, a empresarios, a comerciantes, a trabajadores, a emprendedores, para generar oportunidades de empleo que ineludiblemente permitan tener mayor dignidad. También puertas abiertas, lo mismo que los trabajadores de la industria de la construcción. Veo muchos cascos amarillos, hoy lamentablemente llorando el desempleo. Muchos de ellos, y yo hice un cálculo, el 75% lo votaron a Milei y a Heredero, pero hoy no tienen trabajo. Puertas muy abiertas, así de abiertas. Necesitamos esto significa, como Jesús
habrá más alegría. Esto es muy importante. Esto es la parábola del pescador. La parábola del pescador, la parábola del buen pastor. Entonces, la parábola del buen pastor, el pastor conoce sus ovejas lo conocen a él, pero en una parte saben que se va uno del rebaño, va al pastor, lo pone sobre su hombro y dice: habrá más alegría en el cielo por cada pecador que se convierta y no por ningún justo que necesite convertirse. Entonces, hay 75% de pecadores que necesitan convertirse. Las puertas del cielo y del reino están abiertas. A los desocupados, que tristemente engrosan las filas todos los días, es la angustia de las familias. No poder llevar un plato de comida a la mesa de cada hogar cada día es verdaderamente un hecho doloroso. El máximo dolor que nosotros podemos sentir como seres humanos. A veces uno como gobernante tiene la frustración de no poder resolver todos los problemas, pero por ellos tenemos que hacer un esfuerzo. Las puertas están abiertas para ayudarnos a poner límite, a tener memoria y a construir el futuro. También a los jubilados, las puertas abiertas. Los jubilados y los empleados municipales también, que obviamente fueron despedidos injustamente, perseguidos, o que efectivamente no tienen los salarios que se merecen en todos los municipios y que les tuvimos que compensar los haberes jubilatorios porque efectivamente cobran migajas cuando se jubilan. Pero a su vez también a los jubilados, que los dejaron sin remedios. A los potenciales jubilados, que son las amas de casa, que le dejaron sin moratoria provisional, engañando a todos diciendo que eso rompe el sistema provisional. La verdad es que cada uno paga su moratoria y obviamente es un derecho adquirido desde la ley, claramente creo que era la 26.554, la primera, y después sucesivas modificatorias desde Néstor a Cristina, que mejoraron y ensancharon claramente el sistema previsional. En el año 2002, 60% de los jubilados se jubilaban. En el año 2015, el 98% se jubilaba. Y eso era el sistema jubilatorio más equitativo de la provincia. Para que tengan ustedes una idea, nosotros tenemos más o menos cerca de 1,3 millones de habitantes en la provincia de Chaco. Tenemos 1.100.000 votantes para el domingo. Tenemos cerca de 400.000 hogares y viviendas. Y tenemos 237.000 jubilados y pensionados nacionales. A su vez, 48.000 jubilados y pensionados provinciales. Yo siempre redondeo, digo 300.000, para que sea más entendible. Y después llegamos a superar más de 100.000 empleos privados formales. Hoy estamos en menos de eso, cerca de 80.000. Pero a su vez, tenemos cerca de 100.000 empleados municipales, provinciales y nacionales, contabilizando conversión de horas cátedras, encargos, etcétera, etcétera. Entonces, así, redondeamos. 300.000 jubilados, 300.000 activos, digamos, de distintas características, más otros emprendedores, cuentapropistas, etcétera, que pueden llegar a cerca de 687.000 personas, de 1.300.000. ¿Eso qué significa? Significa ver cómo evolucionamos. Nosotros cuando en el año 2007 teníamos cerca de 157.000 motos, en el año 2023 casi 600.000 motos, y llegamos a tener 287.000 vehículos. O sea, llegamos a tener casi un vehículo cada 2 viviendas y llegamos a tener más de una moto por vivienda. Por lo tanto, eso era porque había crédito para la adquisición de electrodomésticos y la gente podía pagar la cuota. Ahora tiene que pagar la cuota de la luz. Entonces bajaron la venta de electrodomésticos y naturalmente eso es un gran problema. Por eso los jubilados hoy no tienen remedios y los que no son jubilados no podrán jubilarse de acuerdo a estas políticas. A ellos que siempre nos acompañan y nos acompañaron, pero algunos dudaron, las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas para acompañarnos el 11. A los hacedores culturales, a los trabajadores culturales, a los que son miembros importantes de cerca de 30 espacios culturales, de 65 puntos culturales, de personas que trabajan en distintas expresiones artísticas y culturales y que la verdad que se ganan la vida dignamente a través de la expresión artística y de su arte. Bueno, hoy se cerró el Inca, hoy la cultura dejó de ser no solamente una prioridad, sino mucho más un derecho. Entonces tenemos que rescatar a nuestros hacedores culturales,
a nuestros trabajadores de la cultura, porque en definitiva es la máxima expresión artística para fortalecer nuestra identidad y para fortalecer claramente nuestros aspectos más profundos y emocionales de nuestro pueblo. Por eso, a todos los trabajadores de la cultura, las puertas están abiertas para acompañar el próximo 11 de mayo. A los productores de la agricultura familiar, a los que pudimos asociar en 13.500 productores, a los que pudimos adquirir tractores, herramientas, semillas, combustibles y transferir cifras monetarias para que puedan producir. A ellos nuestra solidaridad y a los consorcios de ladrilleros. Las puertas siempre están abiertas para que puedan apoyarnos el próximo 11 de mayo. A los medianos productores, que siempre lo terminan votando a ellos, pero que en definitiva nosotros le dimos 8.000 títulos de propiedad de la tierra a los pequeños y los medianos productores. Le dimos viviendas rurales en forma creciente, el régimen de corresponsabilidad gremial para que los trabajadores rurales puedan estar debidamente registrados. Le dimos la posibilidad de un seguro multirriesgo que funcionó para 37.000 hectáreas de girasol y se expandió a otros cultivos, que era un ejemplo para la Argentina y el mundo. Le dimos también, cuando necesitaron asistencia por sequía en el 2012, una cifra extraordinaria de recursos para que puedan sembrar y le condonamos 6.800 millones de pesos después. Y también pudimos garantizar 1.400 hectáreas de semilleros de algodón, 1.200 productores asistidos por algodón y combustible. Y a su vez también le dimos a los consorcios camineros para mantener 33.000 kilómetros de caminos rurales con equipamientos de alta tecnología, calidad y transferencias en forma, como los consorcios de servicios rurales, como la electrificación rural que permitió cambiar la modalidad de vida para la vida rural, pero que hoy no pueden pagar la luz por los costos exorbitantes. A todos ellos, las puertas abiertas, porque los medianos productores siempre terminan votándonos en contra, pero el único gobierno que les resolvió la vida fuimos nosotros, y también rescatamos a 3.100 productores que tenían el remate por las hipotecas que tenían en sus campos y garantizamos que hoy lo puedan mantener. Por eso, verdaderamente, las puertas están más que abiertas para expresar la protesta, porque hoy lo tratan de planero, no le dan ninguna asistencia o le dan migajas. También a los grandes productores, que cuando nosotros defendíamos la 125 por retenciones diferenciales, hasta los medianos se acoplaban a ellos. Hoy Argentina tiene 42 millones de hectáreas y podría sembrar 65. 28 millones de hectáreas son de cereales, 2.800 familias, empresas o pool de siembra lo siembran. Y muchos productores son rentistas. Pero lo que quiero decir es que en la provincia del Chaco hasta los grandes productores van a la quiebra. Y nosotros queremos respaldar, primero, con precios internacionales promedios bajos, con tipo de cambio subvaluado o apreciado como este, y con retenciones del 33% en la soja o en cualquier otro cultivo, no se puede producir en forma rentable en la provincia del Chaco con el riesgo climático de sequía o intensos calores. Por lo tanto, nosotros queremos defender también a los grandes productores, a los medianos productores, retenciones diferenciales. El Chaco no puede pagar estas retenciones con estos precios internacionales ni tampoco con este tipo de cambio. Y eso es lo que vamos a defender, porque es necesario también potenciar el desarrollo productivo. También queremos decirles que las puertas están abiertas y ojalá que nos voten el próximo 11 de mayo. Mensaje para los intendentes. El régimen de coparticipación ha sufrido la peor caída porque baja la recaudación propia y baja la recaudación nacional, producto de la recesión económica. Hay 12 hasta 24 municipios que estoy chequeando que no pueden pagar los sueldos. Las puertas están abiertas. Vayan y votenos a nosotros, porque con nosotros hicieron obras públicas, recibieron transferencias y siempre tenían superávit. Ciencia y tecnología. Íbamos a llegar a 1,02% del Producto Interno Bruto en el año 2032. Hoy estamos despidiendo científicos y técnicos que repatriamos, porque efectivamente la política nacional, avalada por la provincia, es terminar con la investigación científica y tecnológica, que es equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto, que es uno de los más bajos comparado, por ejemplo, con 3,5% de Japón o Alemania, del 5%. La investigación en ciencia y tecnología, el desarrollo del presupuesto universitario, la preparación en dedicación exclusiva permite tener mejor calidad en la educación. Lo que están haciendo ahora es destruirla.
un mensaje muy amplio para científicos, técnicos, profesores universitarios. Las puertas de las urnas están abiertas. El 11 de mayo, voten. A los empleados públicos, perseguidos, denostados, sacados de las bonificaciones. Hoy el 90% de la administración pública está de paro, y todos están de paro. ¿Por qué están de paro? Porque el gobierno no les actualiza su salario al ritmo de la inflación. ¿Y por qué? Y porque se gastó toda la plata. ¿Y por qué se gastó toda la plata? Porque no saben administrar. ¿Y por qué no saben administrar? Porque no tienen plan. ¿Y por qué no tienen plan? Y porque no tienen equipo. No tienen plan, equipo, ni cabeza. Y a su vez no tienen plan, equipo. Un gobernador soberbio, que no tiene cabeza, que no pensó nada, que dijo, yo tengo un plan. Yo decía, así se ponía. Yo tengo un plan. Así. Yo tengo un plan. Así se ponía. Un artista el tipo. Yo le dije, loco, dame el plan porque lo quiero leer, porque, viste, yo creo saber leer y escribir, digamos. Entonces, dame el plan que lo quiero leer. No, pero bueno, entonces, no, pero tenemos unos equipos espectaculares, los preparamos en Harvard durante 10 años. Entonces, cuando vos ves, miércoles, son lo mismo de siempre, ¿eh? No han cambiado a nadie. Entonces, planes, equipos, todo iban a hacer, todo iban a resolver. Empezaron con ese fenómeno, la mecha corta, me dejaron esto, con 150% de inflación y teniendo superávit fiscal. No solamente hay que tener que ser un alcornoque y un bruto para chocar la provincia, sino también verdaderamente condicionarte durante 4 años de gobierno. Entonces, lamentablemente, quiero darle la desesperanza máxima y la mala noticia. Esto no va a cambiar para mejor, esto va a cambiar para peor. Entonces, empleados públicos, las urnas bien abiertas, todos a votarnos a nosotros. Turismo y cultura, ninguna inversión, no reconocen a nadie, hacedores culturales, trabajadores culturales, no promueven el turismo, el centro de convenciones no funciona. Puertas abiertas, todos a votarnos a nosotros. Deportistas, aumentó el más alto nivel de juego clandestino. Es para los funcionarios que se la roban, pero no es para Lotería Chaqueña. Nosotros con Lotería Chaqueña, y acá está Daniel que me acompaña y muchos otros, eliminamos inmediatamente el juego clandestino. Maximizamos el sistema de control de los juegos, de las máquinas, y aumentamos 5 veces el canon. Lotería Chaqueña, que no ganaba nada, pasó a ser una potencia en materia de financiamiento para infraestructura deportiva. Acá en Resistencia, no me puedo decir, regatas, hicimos gran parte de la reforma nosotros, empezamos en Indú, regatas, hicimos Sarmiento, Forever, San Fernando, Juventud, hicimos en toda la provincia infraestructura, equipamiento, deporte. Y estos se sacan una foto cuando entregan una red. Entonces, la verdad es que me parece importante convocarlos a los deportistas y decirle a los presidentes, a los directivos y a los deportistas, manos muy abiertas, vayan a votarnos el 11. Jóvenes que lo votaron a Milei Esdero, contradiciendo el modus vivendi de sus abuelos. Jóvenes, ya siguen pensando lo mismo. Algunos libertarios el otro día les dije, che, ¿y ustedes lo estudiaron a Karl Menger, a Rothbard, lo estudiaron a von Mises, lo estudiaron a algunos, a Milton Friedman, etcétera, etcétera? Me dijeron, no, yo nunca lo leí. ¿Y entonces por qué son liberales y libertarios? Entonces, el tema, o a Hayek, o a cualquiera, digamos, o a Bené Galizzi, en realidad. Pero bueno, la verdad es que son liberales y libertarios porque es una moda. La política no es una moda. La política es la vida de la gente. Y cuando se vota mal, en realidad se perjudica no solamente a las generaciones presentes, sino también a ustedes, que son la generación futura. Por eso a los jóvenes, las puertas muy abiertas para que vuelvan claramente a soñar con un país mejor.
Las mujeres. Nosotros tuvimos la primera vicegobernadora mujer de la historia en el Chaco. Tuvimos equidad de género. Tuvimos presupuesto con perspectiva de género. Tuvimos claramente una política para la equidad de género. Mujeres, las puertas muy abiertas. Y así puedo decir a las comunidades originarias, que ahí lo veo a Rolando, las puertas muy abiertas, como nos reciben, con mucho afecto, mucho abrazo en todos los lugares. Las comunidades criollas del Impenetrable y de toda la provincia, con las puertas abiertas. Las colectividades, que son cerca de 25, nuestros gringos, nuestros criollos y nuestros originarios, forman parte de nuestra identidad plurilingüe, multicultural y multireligiosa, que expresa la identidad chaqueña que tenemos que ir a votar el 11 de mayo. Y por último, con provincianos y con provincianas, mi último mensaje, la última fase, el último final. Nosotros estamos aquí representando la lista 652 del Frente Chaco Merece Más. Nosotros no lo hacemos por nosotros. Nosotros lo hacemos por ustedes, por el sufrido pueblo chaqueño, por los pobres humillados que serán ensalzados, por los trabajadores esclavizados que serán dignificados, por los perseguidos por nuestra causa que serán claramente resarcidos. Por ustedes luchamos, por ustedes estamos acá. No necesitamos ningún cargo. Este es un puesto de lucha para nosotros. Porque así como manipularon a los jueces y a los fiscales, así porque hay personas injustamente detenidas, así como hay personas expulsadas del trabajo y le quitaron dignidad, yo le pienso siempre, ¿por qué no piensan el daño que ocasionan en las familias? ¿Por qué no piensan muchas veces el daño que ocasionan con sus palabras, con sus diatribas, con sus comentarios, con sus falsedades, con sus fake news? Cada uno de nosotros somos personas de carne y hueso, que tenemos familia, que tenemos sufrir la persecución y la difamación. Pero nosotros nos debemos a nuestro pueblo, este pueblo que nos regaló las mayores algarabías de nuestras vidas, las mayores alegrías de nuestras vidas. Por este pueblo estoy aquí, con mucha humildad, dispuesto a representarlo, para poner límites al avasallamiento de nuestros derechos, pero también para decirles que somos la única opción, para decirles que somos la única alternativa, para decirles que somos la única oposición, porque yo veo claramente identificado, salvo honrosas y honradas excepciones, que la mayoría son votos protooficialistas, o mejor dicho, listas colectoras de cero para manipular al electorado. Y esa es la verdad. Por eso, con mucha humildad, con mucho respeto, con el perdón más profundo de mi corazón por lo que hicimos mal, por el arrepentimiento de las cosas que no pudimos hacer como queríamos, por lo que fallamos, por lo que definitivamente no pudimos satisfacer las expectativas de todos, por lo que se sintieron defraudados, por los que no compartieron nuestros pensamientos o porque se ofendieron por actitudes y palabras, o por muchos de los que cometieron errores precisamente usando nuestra buena fe. A todos les pedimos perdón por lo que no pudimos hacer, perdón por lo que no supimos hacer, pero también pedir que fuimos lo suficientemente valientes para romper moldes, para trascender fronteras y para luchar duramente por la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Quiero pedirles un esfuerzo, una dedicación y un compromiso. Quiero pedirles su voto en memoria por lo que fuimos capaces de hacer muy bien y por la felicidad de muchos de nuestros hermanos que hoy tienen agua potable, que tienen cloacas, que tienen un club, que tienen una escuela, que tienen un jardín, que tienen una vivienda digna, que tienen pavimento, que tienen rutas para conectarse, que tienen internet para comunicarse, que tienen gasoducto para potenciar, que tienen una industria para poder crecer, que tienen un comercio, que tienen un emprendimiento y que pudieron crecer en pluralismo, en independencia y en democracia. Reconocernos en esa memoria todo lo que fuimos capaces de hacer. Y también
que nos den el voto de una manera contundente para poner los límites que esbocé con mucha claridad al inicio, pero también, no solamente por la memoria y para poner límites, sino para poner un puente y un camino de esperanza. Hoy, León XIV lo dijo, claramente es un puente de esperanza, es bregar y rezar por la paz de nuestras almas, de nuestros corazones. No solamente la paz como ausencia de conflictos, sino la paz interior que anida en el corazón de cada uno para la exaltación máxima del amor como el sentimiento más fraterno que abrace una cultura del encuentro. Que pongamos ya fin a estas peleas interminables. Al pueblo del Chaco, al pueblo argentino, convocarlos para construir una épica, una epopeya de que tendremos que salir adelante superando nuestras diferencias, pero no admitiendo ni el avasallamiento de derechos, ni tampoco la humillación de los pobres, ni la esclavitud de los trabajadores, ni tampoco la persecución a los que piensan de modo distinto. Por eso tenemos que construir un futuro de esperanza. Aquí estamos, con nuestras convicciones, con nuestras esperanzas, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero también con la experiencia y con los años de lucha. Por eso les pido al pueblo chaqueño que el próximo 11 de mayo reventemos las urnas con la lista 652 frente a Chaco Mauricio Macri. Muchas gracias. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresá y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresá y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresá y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresá y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresá y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en Pequeñísimo, con Magda y Pepe haremos muchísimo. Desde primero Chaco iremos. Depósito Chaco. Materiales de construcción. Invertí en materiales de construcción. Mantener precios por tiempo indeterminado. Depósito Chaco. Créditos personales. Depósito Chaco. Oferta del mes. Oferta del mes. Billetas pretensadas. Contado 10% de descuento. Precios especiales y financiación para empresas, constructoras, arquitectos, ingenieros y albañiles. 1, 2, 3, 4.
cemento, cal, piedra, hierros, viguetas pretensadas, arena, ladrillos, cerámicos, membranas, hidrófugos, lona negra. Clan. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, en sexo. Será tal vez de la manera como me entregas tu cuerpo, eres caliente y más. Cuando conmigo, mami, chocas. Choca, 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 chocas. Y te muerdes la boca, mami, chocas. Choca, 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 Ok, la sangre nueva. Que la parte y la choque. Y que solita trepe y se monte. Cuando yo le hablo que solita se alborote. Que sea diablita y que tenga grande el capote. Y que cuando la bleso la copa. Maldita lo que asesina, que eres de mi vitamina. Te tasaron de la esquina, me lo dijo mi vecina. Que quieren hacer una orgía y que la trae a la Miki. Que siempre que se decida pa' que le dé a la madrina. Que la parte y la choque. Ella lo buscando que la monte y la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Hizo una bodega que me aguante el choque. Si es el choque. Que la parte y la choque. Ella lo buscando que la monte y la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Hizo una bodega que me aguante el choque. Si es el choque. Que la parte y la choque. Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día. Y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina. Y viste tú mi baile inolvidable. Y viste tú mi baile inolvidable. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
single. Mírame mal, si quieres que te singa. Te voy a llevar pa' perderte el fin de. Después de mí, vas a borrar Tinder. Y estoy suelto, mami, estoy suelto. Mírame ahora perreando un experto. Estoy suelto, mami, estoy suelto. Ay, ay, ay. Hoy la calle está prendida. Juca partida molía. Yo no pierdo tiempo, yo la cambio como Rosalía. La que me mira los ojos por 5 segundos, ya yo sé que es mía. ¿Dónde están las malas? Que son bienvenidas. Estoy puesto por lío. Dime si tú lías, tu amiguito, el corillo, tú bien rica, pero ese culo tuyo, wow, sobresalía. Salimos de la disco y estaba de día. Obviamente salí con la que quería. Ey, que viva la putería. Dale pa' atrás, tan chulería. Ey, dime si te vas a montar. ¿Qué pasa cuando una estrella pop decide abrazar el caos? No vayas a atender cuando el demonio llama, no es solamente un disco. Es un viaje al lado más oscuro, provocador y real del alma. ¿Te gusta? Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con vos en todas partes. Porque nos gusta. Porque te gusta. Clan está con vos. RadioClanFM.com. Ingresa y entérate por qué es la página más visitada. RadioClanFM.com. Con Se sabe producto y dueña del juego. Y lo dice todo, sobre la industria, sobre el deseo, sobre el cuerpo y sobre... Mira, esto es lo que estás cobrando en Latinoamérica. Y esto es lo que está cobrando alguien que hace el mismo trabajo en Estados Unidos. Ahora, imagina que una empresa de Estados Unidos necesita a alguien que trabaje solo con un computador sin que esté físicamente en una oficina. Si contratara a alguien de su país, tendría que pagarle esto, ¿verdad? Pero si te contratara a ti, pagándote 3 veces más de lo que ahora cobras, se ahorraría la mitad de los costos y además tendría un trabajador mucho más motivado. Me diste follow y te di follow back.